Estamos en esa mesa de destino de Small y Mid Caps. Álvaro Antón Luna, Country Head and Head of Distribution Iberia de Aberdeen Standard Investment. De Aberdeen ya. Aberdeen. Con ese logo que más tienes ahí detrás. Qué bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz Navidad. Vamos a ver el 22. Feliz Navidad. Estamos ya aquí, ¿eh? Estamos ya aquí. Tenemos también con nosotros a Gabriel Simón, Sales Director Iberia de Colombia Cenidel Investment, EMEA PAC. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y tenemos también a Juan Rodríguez Fraile, Country Head Iberia y LATAM de Grupama Asset Management. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, comentaba al principio la importancia de que el inversor más conservador empiece a dar pasos. Y un camino puede ser precisamente este de estar enfocando hacia compañías de pequeña y mediana capitalización. ¿Cómo es, Juan? ¿Y cuál es el camino que debería tomar? Y sobre todo, yo creo que es interesante ver también una fotografía inicial, ¿no? De en qué punto nos encontramos, un poco de fotografía y enfocar también en las pequeñas y medianas compañías. Totalmente. Yo creo que estamos en un momento del ciclo todavía de recuperación. Desde que se dio con la vacuna hace ya 13 meses, pues el mercado ha subido una barbaridad y hemos tenido un ligero repunte de la volatilidad que ha sido bajísima durante este año 2021, durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Y sí que las perspectivas para el año que viene, incluso con esa pequeña desaceleración que estamos viendo, siguen siendo bastante positivas, ¿no? Vemos que hay un crecimiento macro que es razonable en la zona euro por encima del 4,5%, Estados Unidos por encima del 5%, China por encima prácticamente del 6%, y nosotros en Europa, que es un poco donde está nuestro círculo de competencia, donde más invertimos, estamos muy positivos porque vemos pues que todo lo que es el estocaje está bajísimo. Va a haber que producir un montón para reponer todo ese estocaje de materiales que se ha visto interrumpido por la crisis del COVID. A nivel de consumo hay de media más de un 8% de consumo de lo que venía siendo habitual, y luego a nivel de inversiones pues va a hacer falta una serie de inversiones muy fuerte, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿no? Entonces la foto macro es razonablemente buena y para ese segmento de Small Mid Caps pues todavía tenemos una noticia más positiva, que es el viento de cola que tenemos en Europa con todo el paquete de estímulos fiscales y el Fondo Europeo de recuperación del COVID, del Next Generation, que es un fondo potentísimo con 800.000 millones de euros de patrimonio, que al final lo que busca es que las pequeñas y medianas empresas sean más digitales y que las ayudas lleguen de verdad a la economía real. Y las compañías que están más cerca de la economía real son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, nosotros, un poco por este embudo que hemos ido viendo de macro y de este viento de cola que tenemos en Europa con este paquete de estímulos y este fondo de ayuda de la Unión Europea, pues estamos bastante positivos en este segmento. Gabriel. Sí, vamos a ver, nosotros desde Colombia Cenidel, de cara al año que viene, y un poco más la pregunta, estamos positivos en renta variable, creemos que es el activo en el que hay que estar. Tener en cuenta que la renta fija, pues independientemente en qué activo mires dentro de la renta fija, está bastante cara, ¿no? Los precios están bastante comprimidos en la renta fija, ¿no? Entonces, un poco en línea con lo que comentabas de los inversores más conservadores, sí o sí van a tener que empezar a coger un poquito de riesgo. Y una forma muy gradual de empezar a hacerlo es vía small caps, ¿no? Hay que tener en cuenta que las inversiones en small caps tienen diferentes fuentes de rentabilidad a la rentabilidad tradicional de las largas compañías, ¿no? De las grandes compañías. ¿A qué me refiero? Bueno, pues son compañías, como bien comentaba antes mi compañero, son compañías que tienen más sesgo a la economía doméstica, ¿vale? Eso hace que tu rentabilidad esté menos influenciada por el entorno internacional, ¿vale? Entonces, en ese sentido, desde Colombia Cenidel estamos más positivos en small caps en Estados Unidos. Creemos que desde el punto de vista de valoración están bastante atractivas. Si miras un poco los ratios de los últimos 10 años en las compañías de pequeña colección en Estados Unidos, están cotizando a descuentos del 40 al 50%, ¿vale? O sea que ahí vemos bastante valor. Y luego tienes una parte muy buena invirtiendo en small caps, que son compañías donde el sector siempre tiene mucha actividad de fusión y adquisiciones. Son compañías que al ser tan pequeñas pues siempre hay bastante actividad. Eso también añade rentabilidad adicional. Y ya por último también son compañías en las que nosotros invertimos, compañías de calidad, ¿vale? Que son compañías que, aunque sean pequeñas, van a ser las grandes del futuro y son las que tienen bastante márgenes y bastante potencial de crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, al final es coger exposición a una fuente adicional y diferente de rentabilidad que puede ser bastante interesante de cara al año que viene, ¿no? ¿Álvaro? Totalmente. Y yo creo que poco más me queda que decir que un inversor que no invierte
en small companies está underweight, es decir, el índice tiene un 15% en small companies y un inversor que no está invirtiendo en smaller companies estaría underweight con respecto a los índices. Es una forma de generar alfa, ya lo han dicho yo creo los dos, pero es una forma de generar alfa. Estamos hablando que en media un small company te da un 4% adicional anual de rentabilidad sobre la renta variable de large caps. Es una forma de aportar alfa y aportar cosas interesantes a la cartera porque es un área que está completamente under research y eso significa que no tiene analistas. Una compañía grande tiene entre 10 y 15 analistas, una compañía pequeña tiene entre 3 y no más de 5. Entonces, la gente desconoce ese valor y MiFID imposibilita que se haga análisis sobre esas compañías, con lo cual las gestoras ganamos todavía más preponderancia y podemos enseñar cosas nuevas a los inversores de mucha calidad. Y luego estamos hablando que en Europa estamos hablando de una capitalización bursátil de 4.000 millones y en Estados Unidos de entre 8 y 10.000 millones. Es decir, que 4.000 millones es una compañía más grande que Bankinter a día de hoy, más grande que muchos bancos españoles que conocemos o compañías en las que estamos invirtiendo en España. Es decir, 4.000 millones ya es una compañía como Dios manda, y 10.000 millones en Estados Unidos es brutal. Y luego Gabriel y Juan lo han dicho, que son los líderes del mañana. Estás comprando los líderes del mañana. Joder, José Antonio, voy a poner ejemplos prácticos, pero los Invisalign, los nuevos software, las nuevas apps, todo eso son smaller companies que luego además las compran los Facebook de moda, los Amazon de moda, los grandes tecnológicos como Microsoft, que necesitan seguir creciendo en sus mercados, y la única forma de hacerlo es comprando esas compañías que tienen muchísima tecnología y muchísima innovación dentro, porque las grandes no pueden innovar de forma tan rápida y acaban comprándolo las grandes compañías. Juan, cada vez vemos que van entrando más en carteras de fondos. ¿Cómo se está haciendo esa entrada y sobre todo cómo es la inversión en small y mid caps ahora mismo? Bueno, yo creo que la gente está descubriendo un poco el activo de small mid caps, porque al final lo que te ofrece es una diversificación muy fuerte, ¿no? Y ejerce como un diversificador estructural en las carteras. Al final, los índices de pequeñas compañías pues no tienen nada que ver con las grandes compañías, y en esa gestión activa que por ejemplo nosotros hacemos en este segmento de small mid caps, pues al final con esa construcción de cartera, de stock picking, de selección de valores, pues lo que te da al final es una exposición muy diversificada y te da acceso a modelos de negocio únicos, a empresas que están en un momento del ciclo de crecimiento brutal y que no dependen tanto de un escenario macro muy fuerte para seguir creciendo, ¿no? Sino que son modelos de negocio que están totalmente orientados al crecimiento y que ya van a crecer por sí mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el segmento a la hora de invertir en renta variable es muy positivo, y los clientes institucionales sí que vemos que a través de fondos a través de carteras gestionadas y demás, pues están comprando mucho este activo últimamente. ¿Se meten en un mix en el que haya un mix de compañías o dejarlas solas a estas pequeñas compañías? No, más en un mix de compañías. Gabriel, ¿cómo se hace este mix? ¿Cómo se está integrando dentro de esos fondos de inversión? Sí, desde luego nosotros pensamos que, un poco lo que comentábamos antes, es una forma de tener rentabilidad adicional y de forma diferente a lo que el inversor institucional está acostumbrado, ¿no? Y sí que me gustaría destacar dos cosas. Primero, el inversor institucional tiene una visión más a largo plazo, sus objetivos son más a largo plazo, entonces pueden aguantar mejor la volatilidad. Eso es importante a la hora de invertir en compañías de pequeña y media capitalización. Estamos hablando de compañías, en economía técnica las definimos entre 100 millones de dólares hasta 10.000 millones, ¿no? En general, ¿dónde vemos más valor nosotros? En compañías de capitalización alrededor de entre 4 billones, una cosa así, ¿vale? Entonces, tienes que comprar sí o sí, tener small caps en la cartera, en carteras globales estoy hablando, y por poner una referencia, por un ejemplo que yo creo que añade bastante información, estamos hablando que incluir
una estrategia, por ejemplo, en Estados Unidos, nuestra estrategia Threadneedle American Smaller Company ha añadido adicionalmente a la cartera 5 puntos de rentabilidad, un 5% durante los últimos 5 años anual, ¿vale? Entonces, claro, el cliente institucional que está siempre buscando rentabilidades adicionales, tener esta fuente adicional de rentabilidades es muy importante. Y luego otro punto que muchas veces nos olvidamos es a la hora de construir la cartera. Es clave a la hora de construir la cartera tener este tipo de estrategias. ¿En qué sentido? Nosotros a la hora de construir carteras y fomentar o asesorar, poder meter este tipo de compañías, de small caps, lo que tratamos es de que no haya un sesgo sectorial significativo ni un sesgo importante en factores, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evitas que cuando viene volatilidad tu cartera sufra y al revés, esa construcción de cartera lo que hace es mejorar el ratio de rentabilidad de riesgo, que no es más que por cada unidad de riesgo que tienes en tu cartera, tú aumenta tu rentabilidad objetivo, ¿no? Entonces, a largo plazo los clientes institucionales se han dado cuenta de esta fuente de alfa adicional y lógicamente como tiene una inversión más a largo plazo, pues al final paga, ¿no? ¿Y Álvaro? Bueno, al final es, como decía inicialmente, yo creo que hay que integrarlos en cartera como un método de diversificación. Al final te va a dar un pelín más de volatilidad, pero aproximadamente en términos generales, si lo medimos desde el año 2000, te va a dar un 20% de rentabilidad adicional sobre el large cap y creemos que es fundamental. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Debido a que el número de compañías es casi 3 veces el número de las caps, tenemos un modelo cuantitativo que inventamos en los años 90 y además, aunque escoceses lo inventó o ayudó a inventarlo un español que se enamoró de una escocesa, pero entonces al final esa matriz quant que tiene 14 factores diferentes donde se mide fundamentalmente el momentum, la calidad y growth, hace una combinación de esos 3 factores y nos va dando señales de compra y venta de esas compañías que lo están haciendo mejor, peor, etcétera, etcétera. Y el momentum es clave en toda la parte de smaller companies, que son esas compañías que en ese momento están con el favor o con el no favor de los inversores y eso nos da señales de compra y venta que creemos que es fundamental para poder analizar un universo tan inmenso. Pero lo principal que hemos dicho es que en un momento tan complejo de poco crecimiento, de cierta incertidumbre, etcétera, etcétera, lo que necesitas son compañías flexibles, rompecinturas, en cierto modo, que puedan capear muy bien las 3 Is, ¿no? Que son inflación, subidas de tipos de interés e incertidumbre. Esas 3 I van a ser claves en el escenario que viene y compañías que sepan maniobrar bien ese escenario es lo que vamos a necesitar dentro de las carteras. ¿Cómo se comportan en momentos de recuperación? ¿Pueden ser también un buen escenario para ellas, Álvaro? Yo creo que claramente son las primeras, bueno, en este escenario de recuperación, vamos a poner en 2021, han hecho por encima de más 30% de rentabilidad, con lo cual le han sacado un 10%, aproximadamente un 15% de rentabilidad a las compañías de gran capitalización. En unos escenarios de recuperación claramente se comportan muy bien, sobre todo en la primera subida, porque son las primeras afectadas por esa recuperación. Son compañías que, y esto es muy importante porque yo creo que no lo hemos dicho ninguno de los 3, que no se han visto afectadas por las roturas de stock, tanto como se han visto afectadas las grandes compañías, porque, por ejemplo, me lo invento, CIA Automotive. CIA Automotive tiene toda su columna vertebral de distribución en España, Portugal, norte de África, etcétera, etcétera, con lo cual, al final, tiene toda su columna estructural aquí. Con lo cual no ha tenido que depender de mercados emergentes para esa columna vertebral de abastecimiento, ¿no? Entonces son mucho más flexibles, no han tenido problemas de estocaje y, como decía, en escenarios de recuperación son las primeras beneficiadas. Luego en escenarios un poco más de subidas de tipos de interés les puede afectar más, es decir, si hay dudas de crecimiento, si hay dudas en el crecimiento, podrían estar un poco más afectadas, pero desde Aberdeen pensamos que va a ser clave tenerlas en cartera porque el escenario todavía va a ser de crecimiento, porque estamos en una tendencia superior a los años anteriores, pero con cierta incertidumbre, con lo cual esa flexibilidad, ese rompecinturas que decía va a ser crítico. Gabriel, ¿en recuperación? Vamos a ver, yo creo que lo importante, o sea, hemos hablado, como bien decía Álvaro, de la recuperación, pero la clave aquí es cómo gestionamos el entorno, un entorno de inflación alta, ¿vale? Entonces,
¿Cómo se comportan las small caps y medianas compañías en un entorno de inflación? Bueno, pues en un entorno de inflación no todo vale, ¿vale? Entonces, aunque sean small caps, hay que tener un equipo de analista muy potente, muy fuerte, que sepa seleccionar muy bien las compañías. Esto en nuestro entorno se habla de una gran gestión activa. Tenemos que hacer mucha gestión activa. Tenemos que tener equipos de analistas, que como bien decía Álvaro antes, el gran problema, el gran reto que tienen las small caps es que las grandes casas no cubren las small caps, no tienen capacidad para llegar. Por ejemplo, nosotros desde Columbia Threadneedle seguimos 25 sectores y subsectores. Tenemos más de 47 analistas 100% enfocados a la selección de compañías de small caps, ¿vale? ¿Y por qué digo que no todo vale? Bueno, porque en un entorno inflacionista hay compañías de small caps que van a sufrir, ¿no? ¿Cuáles la van a hacer bien? Bajo nuestro punto de vista tienes que tener tres filtros importantes. El primero es compañías de calidad, que lo he mencionado muy rápidamente antes. ¿Qué significa esto? Son compañías que lideran el sector por algún motivo. Pueden ser porque tengan todo el mercado, pueden ser porque sean más eficientes, pueden tener una política de costes mejor que sus competidores. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando un competidor quiere cogerte cuota de mercado, lo tiene muy complicado. Replicar ese modelo es complicado. El segundo punto de este tipo de compañías es que están poco apalancadas. Es decir, si suben tipos, el coste de tu deuda no se ve afectado, se ve afectado en menor medida. Y por último, que yo creo que también es relevante, es que tienen mucha caja neta. Es decir, después de todos los impuestos, de pagar todos los costes, tu caja neta también es importante. Es decir, estás en un entorno que cuando venga volatilidad tienes bastante caja, ¿no? Es el primer filtro. El segundo que nosotros hacemos en Columbia Threadneedle es la valoración, como decía antes. Tenemos que buscar compañías de calidad, como he mencionado, que tienen la capacidad adicional de trasladar precios al consumidor final. En un entorno de inflación, por eso digo que es clave, tienes que tener la capacidad de poder trasladar ese precio al consumidor final. Pero si aparte están cotizando con descuento, pues es un plus más. Y ya la tercera son compañías que mejoran sus ratios de eficiencia. Y esto, que parece un poco raro, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Buscamos compañías que tienen caja neta actual, pero aparte que sabemos que van a mejorar a largo plazo. Segundo punto, que sus beneficios tienen que ir aumentando progresivamente, un poco lo que comentábamos antes, como van a ser las líderes del futuro, pues esa proyección de caja va a seguir aumentando. Y al final, si tienes una caja neta positiva con una proyección de caja mayor a largo plazo, eso se viene o se tiene en cuenta en la rentabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, con esos tres filtros, nosotros seleccionamos compañías. Y claro, esto no es fácil. Tienes que tener, como digo, un equipo muy potente de analistas, ¿no? ¿Eso qué consigues? Bueno, pues con esta compañía consigues poder trasladar esos precios al consumidor final. Yo creo que esta es la clave. Por ejemplo, en nuestra estrategia Threadneedle American Smaller Company, precisamente es lo que hace. Consigue trasladar esos precios al consumidor final. El impacto, cuando hay mucha volatilidad, de hecho, suele comportarse mejor que el mercado cuando vienen las cosas feas, ¿no? Juan. Yo creo que sí, al final muchos de los argumentos ya los han comentado tanto Gabriel como Álvaro, pero yo creo que las small caps son, como hemos dicho, mucho menos sensibles al ciclo económico y por eso al final te da una descorrelación y te da una diversificación muy fuerte, y luego son modelos de negocio que están orientados al crecimiento y que no dependen de un escenario macro tan favorable como para seguir creciendo, ¿no? Todo esto, si le unes una gestión activa basado en un análisis fundamental, nosotros desde Grupama Asset Management lo que buscamos son compañías en este segmento que tengan buenos flujos de caja, que tengan modelos de negocio sostenibles, que no tengan mucha deuda, que tengan poder de fijación de precios, que lo comentaba antes Gabriel, y que es clave. Y por ejemplo, de las compañías que tenemos nosotros en cartera en la estrategia de Small Mid Caps, vemos que tienen un poder de fijación de precios brutal, y ahora con este repunte tan fuerte que hemos tenido durante este año con la inflación y que va a persistir durante por lo menos todo el año que viene la inflación, pues sí que es muy importante que esas compañías sean capaces de traspasar esos costes a los consumidores finales, ¿no? Es importante también ver si son empresas más ágiles a la hora de reaccionar ante un entorno de mucho oleaje, de mucha mareada que vamos a tener el año que viene. Totalmente, sin ninguna duda. Y al final las small caps lo son, porque al final son compañías más pequeñas, son más ágiles, no son tan burocráticas y la toma de decisiones pues es mucho más ágil, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que estábamos poniendo todos con el tema de la inflación pues ilustra perfectamente, ¿no? Al final las grandes compañías, pues hay algunas que lo están pasando francamente mal, con el repunte tan fuerte de la inflación que estamos teniendo este año. Y en cambio las pequeñas empresas pues que tienen ese poder de fijación de precios pues están siendo capaces de traspasarlo y están capeando este temporal pues de una manera mucho mejor que las otras. ¿Veis también que con la inflación va a tener más sencillo ese precio poder traspasarlo al cliente final? ¿Y veis también que en un entorno de volatilidad puedan funcionar mejor?
Sí, sin ninguna duda. Al final, yo creo que la inversión en small caps, la prima que estás capturando no es por la volatilidad, sino es por el crecimiento. Al final, a lo que estás expuesto y lo que estás buscando es el crecimiento tan fuerte que van a tener estas compañías, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, yo creo que el año que viene vamos a tener un repunte de la volatilidad fuerte. Hemos tenido una complacencia brutal durante este año 21, no hemos tenido prácticamente volatilidad, parecía que no había absolutamente ningún riesgo en el mercado. En otoño hemos tenido algunos y sí que preveemos que durante el año que viene pues va a haber un repunte fuerte de la volatilidad. Los bancos centrales van a ser fuertes de incertidumbre, sobre todo en Estados Unidos con esa anticipación a lo mejor de subida de tipos de interés y demás, o sea que sin ninguna duda. Y las compañías pequeñas sí que yo creo que han demostrado históricamente que en esos escenarios de volatilidad se comportan francamente bien. Álvaro, ¿son más ágiles? Mucho más. Yo creo que lo hemos dicho antes con Viscofan, son más ágiles, son menos dependientes, pueden traspasar esa inflación, esa subida de precios al inversor final. Pueden abrir negocios. Nosotros tenemos una compañía en cartera y, como siempre decimos, por favor, siempre recurrir a vuestro asesor para tomar las decisiones, y sobre todo si hablamos de compañías, pero compañías como Fluidra, por ejemplo, que es ahora el líder de piscinas. No sabes cómo se ha comportado en este escenario de COVID, que se ha puesto a abrir piscinas, ha abierto el negocio de Estados Unidos, ha comprado una compañía. Es decir, que son compañías mucho más flexibles, pueden capturar momentos o ineficiencias de mercado mucho mejor que las grandes compañías, son, por supuesto, muchísimo menos burocráticas y bueno, y al final, una vez más, insisto, es que son los líderes del mañana, son aquellas compañías que están revolucionando el mercado desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista médico, pues hemos dicho antes Invisalign. Hace 5 años parecía que el Invisalign era una cosa del espacio, y hoy lleva muchísima gente Invisalign que les está cambiando en la vida. Todo el tema de audífonos, todo eso lo están, software nuevos, todo eso lo están promoviendo las pequeñas compañías, y una de las cosas buenas que tienen es esa agilidad, es esa poca burocracia y es esa capacidad de captar ineficiencias de mercado donde las grandes compañías claramente o no les interesa o no pueden, o cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde para ellas, porque hay una pequeña compañía que lo ha hecho y les va a ser más fácil acabar comprándola que no competir con ella en esos mercados. Ahí juntáis dos puntos, ¿no? Que es el corto plazo, por un lado, de capear mejor el temporal, pero también el largo plazo, por lo que estáis comentando. ¿En el largo plazo también es la apuesta clave en este momento, Gabriel? No, sin duda. Nosotros pensamos que la apuesta de small caps tiene que ser estructural, es decir, una cartera global que de renta variable, evidentemente depende mucho del perfil de riesgo del inversor, ¿no? Pero una persona que está acostumbrada en renta variable tiene que tener de forma estructural small caps, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, no se trata de ir detrás del mercado, hay que ir adelantándose, ¿no? Y la única forma de generar alfa es ser consciente de lo que estás comprando, saber muy bien qué tipo de estrategia y de qué filosofía estás invertido, pero desde luego el corto plazo, si intentas ir adelantándote, es muy difícil, hay que tenerlo de forma estructural, y ese posicionamiento estructural, pues como comentaba antes, es que te añade 5% adicionales anualmente si mantienes la estructura el fondo durante 5 años. Es una rentabilidad muy atractiva, ¿no? Y luego una cosa que comentaba Álvaro, es verdad que las mid-cap van a ser las líderes del mañana, pero hay que tener también mucho sentido a la hora de construir la cartera, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en Columbia Threadneedle, a la hora de invertir, somos expertos en selección de compañías, no tenemos una visión, digamos, macro hacia abajo por compañía, sino que compramos la compañía independientemente de donde se encuentre, ¿vale? Eso es importante, y como comentaba antes, por esa capacidad que tenemos de analistas, pero a la hora de hablar, por ejemplo, de la liquidez, habla mucho de la liquidez con las small caps, la clave es cómo construyes tu portfolio, ¿no? Y uno de los ejemplos que me gusta a mí poner, nosotros, por ejemplo, cuando invertimos en una compañía, el máximo valor de riesgo que tenemos en cartera por compañía es del 6%, ¿vale? Entonces, sabemos que si tienes ese límite por compañía y luego tienes el límite
por sector, que no sobrepasamos la sobreponderación entre más o menos un 5%, el tema de la liquidez está relativamente solventado, ¿no? Entonces, no es tan ilíquido como la gente piensa, sino que la clave es qué compañías compras, y como digo yo, nosotros pensamos que esas compañías de calidad, como tienen mucha caja, la liquidez la tienes, ¿no?, en caso de volatilidad, ¿no? Y eso lo que hace es que cuando vienen volatilidad fuertes de mercado, estas compañías, de hecho, no es que caigan más, es que caen menos, ¿vale? O sea, la beta que llaman de la cartera, de una cartera de small caps con esta filosofía que nosotros implantamos en Goldman Sachs, pues la verdad es que incluso menor que el mercado. Entonces eso te protege mucho a largo plazo y si mantienes esa posición a largo plazo, ¿no? Juan, ese mix medio, es decir, corto y largo plazo. Sin ninguna duda. Al final, yo creo que en el largo plazo, o sea, la inversión en small cap, lo que se está buscando es la innovación, ¿vale? Que hemos comentado antes, comentaba Álvaro, comentaba Gabriel, innovación sobre todo muy centrada en algunos sectores, ¿no? En el sector tecnológico, en el sector industrial, en el sector de servicios, en el sector de healthcare y de salud. Al final, lo que estamos buscando son compañías que están constantemente sacando productos disruptivos, que comentaba Álvaro antes con el Invisalign, constantemente innovando, pues, por ejemplo, en el sector de healthcare y de salud, de nuevos tratamientos médicos, nuevos métodos de diagnósticos médicos. En el sector de tecnología, pues yo lo pienso hace 2 años antes del COVID, yo no utilizaba ninguna aplicación que ahora nos hemos hinchado a utilizar todos, de Teams, Zooms y demás, y constantemente están apareciendo pues nueva tecnología que te permite innovar. Y al final lo que buscamos todos es la innovación, ¿no? Y en el sector más de industriales, pues igual, todo lo que es cadenas de montaje, todo lo que es la automoción, todo lo que es innovación, es al final lo que es puntero, y en el segmento de small caps, donde es muy fuerte ese segmento en Europa. Álvaro, sectores, y sobre todo hay mucho inversor, sobre todo institucional, que se pregunta, oye, ¿qué hacer si son los mismos sectores que en la inversión global? Y sobre todo, si es lo mismo ir a Estados Unidos, ir a América, que ir a Europa. Si son los mismos sectores también, o hay un sesgo también por región. Bueno, en el caso de, una vez más, yo creo que lo más importante es la compañía. La compañía, el plan de negocio que tiene y luego la construcción de cartera, y una cartera equilibrada. Eso yo creo que no se aplica a los tres, y además aquí lo que estás comprando es management, proyecto, idea y negocio. O sea, no estás comprando otra cosa diferente. Ese management, proyecto, idea de negocio, por lo general, se suele traducir en sector de idea. Y sector de idea normalmente es industrial, médico, tecnológico, consumo, y ahí yo creo que son los sectores más potentes que te vas a encontrar dentro de... igual me olvida alguno, y los decís ahora, pero normalmente el sector idea normalmente va a estar, el industrial es el primero, porque son esas patentes, son esas nuevas ideas que estás creando, etcétera, etcétera. Entre sesgos de Estados Unidos y Europa hay mucha más parte tecnológica en Estados Unidos que en Europa. Ese es el sesgo más importante, y a lo mejor consumo discrecional también puedes encontrar un poco más potente, o desde luego nuestro posicionamiento es más potente, el posicionamiento de Aberdeen Small Caps es más potente en el fondo global, en tecnología y en consumo discrecional en la parte de, sobre todo de Estados Unidos, en el fondo global, y eso lo encontramos a lo mejor un poco menos en Europa. Eso serían así un poco las diferencias principales entre zonas geográficas, pero como decía, no te vas a encontrar un small cap por lo general, utility, porque necesitas mucho tamaño y normalmente todo esto viene de antiguos monopolios. No te vas a encontrar, sí te puedes encontrar en industria secundaria de utility, que son, por ejemplo, los nuevos generadores de potencia, que vas poniendo, o baterías que vas poniendo en las diferentes zonas geográficas. Eso sí lo puedes encontrar en small caps, pero no te vas a encontrar una gran eléctrica en small caps. No te encuentras grandes bancos, sí te puedes encontrar algún banco o banco, pero serán bancos tecnológicos, etcétera, etcétera, un Revolut o alguna cosa de estas, pero no te vas a encontrar un gran banco hipotecario como los hemos conocido. Entonces, bueno, por terminar un poco la pregunta, yo creo que esos son los sectores industrial, healthcare, tecnológico, consumo discrecional. Esos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, serían los sectores, y las diferencias fundamentales con Estados Unidos es el sector, desde nuestro punto de vista, el sector tecnológico, que en Estados Unidos tiene mucho que decir.
Gabriel. Bueno, sí, estoy de acuerdo. La mayor diferencia entre sectores desde el punto de vista de small cap en Europa, pues un poco lo que mencionaba, en Estados Unidos hay mucha tecnológica y en Europa hay más industriales, ¿vale? Y otra diferencia también es financieras. En Europa pesan más financieras que en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros desde Estados Unidos, nuestra estrategia Treneedle American Smaller Companies, ¿dónde vemos más valor? Hay que decir que nosotros somos expertos en selección de compañías, nuestro resultado por sector es, digamos, la suma agregada de dónde están las compañías. No tenemos una visión sectorial. Dicho esto, ¿dónde tenemos mayor exposición? Bueno, pues, por ejemplo, en Estados Unidos estamos muy fuertes apostando por consumo discrecional, mucho por salud también. Mucho por financieras, ¿vale? Es verdad que son bancos, no bancos tradicionales, son bancos quizás más digitales y que están orientados más a una clase media más joven, ¿vale? Entonces ahí creemos que vemos mucho valor en Estados Unidos, y donde no estamos posicionados es en el inmobiliario, en el real estate, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no estás en el real estate cuando hay mucha inflación, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que son compañías muy endeudadas, que generan poca caja, poca margen. Cuando vienen malas, suben tipos, su coste de deuda les penaliza bastante. Entonces es justo lo que tratamos de evitar. Son compañías totalmente opuestas a lo que son compañías de calidad, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, estamos sobreponderando consumo discrecional, financieras y salud, y en infraponderando sobre todo real estate, ¿vale? Todo lo que sea regulado, poca capacidad de competencia, que no tengas barreras de entradas, pues no nos gusta, ¿no? Y precisamente el sector inmobiliario, cualquiera puede montar una inmobiliaria, ¿no? No nos gusta, ¿vale? Juan, esa distinción América-Europa, y también si se parece mucho a la inversión de small caps a la inversión global, ¿cómo lo veis vosotros? Pues yo creo que una visión un poco que tiene el mercado en general de Europa es el viejo continente, compañías con modelos de negocio, modelos de negocio más aburridos, con crecimientos a lo mejor no muy grandes, compara con las historias de éxito de grandes compañías en Estados Unidos, sobre todo tecnológicas, y bueno, a lo mejor en el segmento de compañías de gran capitalización pues puede ser así, pero si nos vamos al segmento de compañías de pequeña capitalización, a las small caps, pues es totalmente distinto, y ahí nos encontramos, como comentábamos antes, la innovación, ¿no? Y ahí tenemos regiones en Europa, pues como es Alemania, como es Reino Unido, como es Francia, como son los países nórdicos, que son fuentes de innovación y que tienen compañías líderes en muchos sectores y subsectores, en pequeños nichos, que tienen auténticas joyas, ¿no? Y yo creo que en Europa, pues sí que en ese segmento tenemos unas compañías líderes que son brutales, a diferencia de lo que pasa a lo mejor con las compañías de gran capitalización respecto a Estados Unidos, ¿no? Luego a lo mejor alguna diferencia también puede ser a lo mejor que en el sesgo de las compañías europeas sea más cíclico, que a lo mejor el peso en Estados Unidos en todo lo que es la gestión pasiva en small caps pues es mucho más alto de lo que es en Europa, y yo creo que por complementar un poco lo que han comentado mis compañeros, yo comentaría prácticamente esos dos puntos. ¿Está el inversor institucional cada vez más concienciado en que esa diversificación se tiene que hacer? Creo que ha costado un poco que el inversor institucional entienda que esa diversificación dentro de su cartera debe tener un peso, que decida cuál es el peso, pero ¿ha cambiado ya? ¿Vemos ya al inversor institucional acercándose más a pequeñas y medianas compañías? Nosotros creemos que sí. Al final yo creo que estamos dando muchos argumentos de por qué tener este segmento de small mid caps en cartera, ¿no? Al final en periodos largos de tiempo obtiene rentabilidades muy superiores a las compañías de gran capitalización. La liquidez, como hemos comentado antes, pues tampoco puede ser un problema muy grande, quizás a lo mejor el mayor problema que podría haber, pero haciendo una gestión adecuada del riesgo, con buenos equipos de riesgos, con casas serias, con mesas de trading buenas que sean capaces de montar y deshacer posiciones de una manera razonable y demás, pues no tiene por qué ser un problema, ¿no? Y al final lo que te está dando acceso a la inversión en small caps, a esos clientes institucionales, es a segmentos, a nichos, a esquinas de mercado muy concretas que no tienen nada que ver con la exposición que puedes conseguir vía fondos de capitalización más grande. Entonces al final te da una exposición a ese nicho que es muy interesante. Y luego al final, lo comentábamos antes también, ¿no?
la exposición macro que te da, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no dependen de que la macro vaya bien para que crezcan, sino que son totalmente independientes, ¿no? ¿Gabriel? Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el inversor institucional cada vez más está invirtiendo en este tipo de inversiones. Al final, ten en cuenta que el mercado es el que es. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si tú miras el entorno macro, la renta variable en general, todos los activos pues están en términos de valoración bastante cotizando con prima, o sea, está caro. Si miras renta fija, pues el entorno inflacionista pues va en contra de la renta fija. También en cuanto a precios está bastante caro. Y el único activo donde vemos nosotros oportunidades es en small caps, porque la valoración es muchísimo más atractiva, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ten en cuenta que aparte de coger esa valoración, estás comprando, por poneros una cifra, ¿no? Está cotizando a 5 veces desviaciones estándar de su media histórica. O sea, es una cotización bastante atractiva, ¿vale? Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta qué esperamos nosotros de beneficios para el año que viene en pequeñas compañías. Pues estamos esperando crecimientos superiores al 15%, ¿no? Entonces, un entorno donde todo está caro, pues si tienes unas compañías desde el punto de vista de valoración atractivas, con un entorno de crecimiento esperado de beneficios del 15% en márgenes, y adicionalmente tienes un crecimiento esperado en ventas muy potente para el año que viene, la verdad que es un atractivo muy importante, sobre todo para el cliente institucional, pero también para el cliente, digamos, más retail, ¿no? Lo único que para el cliente retail, pues sí que hay que decir que es para inversores que están acostumbrados a comprar renta variable, ¿no? Ahí sí que el asesor tendría que perfilar muy bien el nivel de riesgo que es capaz de conseguir el cliente más retail, ¿no? Álvaro. Vamos, yo creo que es tan potente un argumento de una compañía en unos entornos de crecimiento tan bajos que te digan, oye, voy a crecer entre el 10% y el 20% o incluso superior en año a año, en la línea de arriba, en la línea de ingresos. O sea, crecer por encima de un 10% cuando el mundo está creciendo a un 4% es una diferencia desde nuestro punto de vista fundamental, y cuando las empresas grandes están creciendo por debajo o high single digits, es decir, por debajo del 10. Pero adicionalmente hay una cosa que además me la ha recordado Juan muy bien, y es esa diversificación que te da. Es decir, si miras, por lo menos desde nuestro punto de vista, nuestro posicionamiento, lo comparamos con el MSCI World, y al final ves que en sectores de poco crecimiento, que son comunicación y utilities, en comunicación estarías con la misma exposición, pero sin embargo en small caps no tienes nada en utilities. En sectores cíclicos que son energía, materiales básicos o real estate, que antes ha dicho también Gabriel, el posicionamiento prácticamente en small caps es prácticamente cero. Y sin embargo estás hablando de un posicionamiento de aproximadamente un 15% del MSCI World. En servicios financieros del 2,5-3% frente a un 15% de servicios financieros. En consumo defensivo, una vez más, estás completamente underweight. En healthcare ya se empiezan a parear los pesos. En consumo cíclico ya estás por encima, es decir, esa reacción del día a día en consumo cíclico, más o menos ya estás en small caps por encima de un large cap. En tecnología estás a iguales, y en industrial es donde está la diferencia, que estás hablando de un 35% frente a un 10% del índice. Es decir, que dos argumentos muy potentes son exceso de crecimiento, compañías interesantes, tener cosas interesantes en cartera, que es crecer más del 10%, eso es clave. Y la diversificación son dos argumentos clave que tienen que hacer al inversor institucional pensar en ello. Y como decía antes, si no tienes un 15% es que estás completamente underweight a smaller companies. Y el otro punto es sostenibilidad. Small y mid caps, ¿cómo juega la sostenibilidad ahí? Porque estáis hablando de que son a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo. Es decir, que estas pequeñas y medianas compañías nos deberían ayudar a la transición energética, nos deberían ayudar a los criterios ODS, nos deberían ayudar porque juegan en largo plazo, ¿no? Pues mira, sorprendentemente lo consiguen. Sorprendentemente, o desde luego desde nuestro punto de vista, el screening que hacemos de compañías lo consiguen, porque y aquí sí hablo del fondo, pero el resultado es que nuestro fondo de global, europeo, mid-cap, los tres son AA, MSCI, ESG. Van a ser el año que viene artículos 8, y la verdad es que las compañías pequeñas están muy concienciadas con el medio ambiente, y una vez más han sido más flexibles
o más innovadoras en la aplicación de criterios ESG. A lo mejor no son los más, pero desde luego, si miras una vez más el impacto que es contabilizar o cuantificar cómo impactas en la sociedad, el impacto se consigue fundamentalmente vía small mid companies y no vía super large companies. Ahí es donde están haciéndolo muy bien, y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, la verdad es que lo están haciendo muy bien y están rompiendo una lanza en favor del mundo. ¿Sostenibilidad, Gabriel? Sí, nosotros desde Columbia Threadneedle, desde luego, es un argumento más el incluir la sostenibilidad para favorecer la gestión activa. Tener en cuenta que el debate un poco entre gestión activa y gestión pasiva, nosotros creemos que en small caps, desde luego hay que tener gestión activa, pero si encima quieres hacer una buena integración ESG, necesitas analistas que te analicen bien desde el punto de vista de ESG. Para eso un ETF lo tiene muy complicado, ¿no? Sin embargo, la gestión activa lo hace mejor. Esto no es fácil, ¿eh? Como digo, tienes que tener equipos muy potentes. Nosotros, una de las ventajas de tener una casa pues, muy global es que tenemos analistas alrededor del mundo. Tenemos en Europa, en UK, tenemos en Estados Unidos, tenemos esa capacidad de poder llegar a ese nivel de desglose tan importante en las compañías, ¿no? Y por poner un ejemplo, para que os hagáis una idea, de todas las compañías que nosotros tenemos en la cartera, por ejemplo, en nuestro fondo Threadneedle American Smaller Companies, el 98% de las compañías no están en el índice, ¿vale? O sea, el índice tiene 2.500 compañías, nosotros nos centramos en esas compañías entre 100 millones y 3.000 millones, más o menos, en media 3.000 millones, y encima de esas 2.500 que tiene el índice, nosotros no tenemos ninguna. O sea, tenemos una gestión, digamos, lo que nosotros llamamos el active share, una separación del índice muy grande, el 97%, ¿vale? Entonces, para hacerlo necesitas ese tipo de capacidad. Entonces, ¿cómo integramos ESG? Bueno, pues está a día de hoy totalmente integrado en el proceso de inversión. No es que sea una variable más, sino que está totalmente, los factores de riesgo de ESG forman parte ya intrínseca del proceso, y lo que nos consigue hacer es buscamos compañías que salgan muy bien desde el punto de vista de ESG, también desde el punto de vista fundamental, pero también buscamos no solo las mejores en ESG, sino que el ratio de ESG, el rating de ESG interno, que nosotros tenemos interno y frente al MSCI, de ESG mejore, ¿vale? Porque ahí creemos que es donde está el alfa, ¿no? Donde está la rentabilidad adicional. No se trata de comprar todas las compañías mejores desde el punto de vista de ESG, sino algunas sí, pero también estar balanceadas con aquellas que a lo mejor tienen un rating medio desde el punto de vista de ESG, pero que sabemos que va a mejorar, o sea, acompañar con el management. Una de las cosas buenas de invertir en small caps es que tienes voto, ¿vale? Tienes capacidad de poder hablar con el management directamente, ¿no? Entonces eso hace que como inversor te impliques directamente con el CEO de las compañías para mejorar esos ratings, ¿no? Y ahí vemos bastantes oportunidades y que pueden generar bastantes alfas rentables adicionales al fondo, ¿no? La estrategia. Juan. Pues sin ninguna duda, yo creo que uno de los principales cambios que ha sufrido la industria de gestión de activos es la inversión socialmente responsable. Hace 10 años era bastante desconocida y hoy es uno de los pilares fundamentales de la industria. Entonces, en ese sentido, yo creo que la nueva regulación que hemos tenido en Europa de SFDR ha sido un gran catalizador para ayudar a desarrollar nueva normativa ESG, y en ese sentido desde Grupama Asset Management pues estamos totalmente comprometidos con la sostenibilidad. Hemos sido una de las casas fundadoras de los principios de inversión responsable. Tenemos un equipo dedicado dentro de la casa. El análisis extrafinanciero está integrado dentro de todos los analistas desde hace muchos años, y creemos que en este segmento de Small Mid Caps se puede invertir de manera sostenible sin ninguna duda. Nuestros fondos de Small Mid Caps son artículo 8, son fondos que han sido labelizados recientemente como fondos ISR por el gobierno francés, y creemos que con esa, que comentaba Gabriel, con esa cercanía que se puede tener con el management de estas compañías, que son mucho más accesibles que las compañías de mayor capitalización, al final pues eres capaz de, en votos en juntas y de muchas maneras, transformar un poco la compañía y que sean más sostenibles. Pues muchísimas gracias a los tres, Juan, Álvaro, Gabriel, Aberdeen, Grupama y también Columbia Threadneedle. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a ver si el 2022 nos da un año de Small y Medium Cap potente. Eso esperamos. Esperemos. Seguro que sí. Buen año y buen negocio. Igualmente. Muchas gracias.